Bienvenido a Fuera de Micrófono, Ignacio Camacho. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Pues es un placer, soportando los calores a esta casa y contigo, de verano. Viejo amigo y compañero de aventuras radiofónicas. Te recuerdo efectivamente de las colaboraciones que hacías en Onda Cero. En Onda Cero. Con Carlos Herrera, que yo también recuerdo que por La Brújula también Alsina, estuviste con tiempo, Carlos Alsina. Muchos años, sí. Sí, yo luego marché de Onda Cero cuando Herrera se fue a la COPE. Y ahí sigues, ahí, ¿no? pues nos veíamos, recuerdo que decíamos con Javier Caraballo, nuestro colega al que tú has entrevistado aquí alguna vez, cuando tuvimos que escoger, decíamos que éramos como los niños de papás divorciados, ¿no? Que te vas con el padre o te vas con la madre, claro, entre Alsina y entre los dos Carlos, entre Alsina y Herrera. Bueno, yo me fui con Herrera porque era una vieja amistad y creo que al final uno tiene que ser leal a los amigos, que también lo es Carlos, pero Carlos Alsina. Pero bueno, con Herrera tenía un vínculo más personal, más profundo. Tú realmente eres periodista, pero tu primera intención, al menos, o hiciste la carrera de Filología Hispánica. ¿Qué te motivó para hacer luego el cambio? Me imagino que te gustaba escribir. No, yo la hice atendiendo, ¿no? Sí, hice la carrera de Filología atendiendo buenos consejos. Yo quería ser periodista desde el principio. Mi padre no lo veía con demasiado cariño la idea, ¿no? Y él quería que fuera notario, que fuera registrador y tal, pero a mí el derecho no me atraía, era abogado, no me atraía demasiado. Y bueno, tuve buenos profesores, buenos maestros que me dijeron, con toda la razón del mundo, que si quería hacer periodismo o ser periodista, que me formara primero en una carrera de mayor enjundia. Y tenían toda la razón, porque el periodismo, ahora te hablo de los años 70, y entonces, como los estudios de periodismo son de una flojedad lamentable. Es decir, la carrera de periodismo no tiene el grado no proporciona el grado de formación general que necesita un periodista. Yo siempre he recomendado, Javier, a los alumnos, a la gente que me ha pedido consejo, siempre les he recomendado que hagan primero una carrera de tipo pues, de Derecho, Letras, Historia, Sociología, Políticas, y que en mi opinión los estudios de periodismo deberían ser estudios de posgrado, como son por otra parte en muchos países de la Unión Europea y en Estados Unidos. Sí, lo que es un máster. Un par de años de posgrado, digamos de formación más específica, más técnica, pero previamente con una carrera de una formación más profunda, ¿no? Y bueno, debo decir que creo que fue un buen consejo. Así que lo acepté, me matriculé en Filología y luego los últimos años de carrera compaginé con periodismo. Secreto, que no terminé porque ya había empezado a trabajar, estaba bastante involucrado en el periodismo y me di cuenta que tampoco hacía falta. Tus primeros pasos fueron, no sé si fue El Correo o fue anteriormente Nueva Andalucía. Bueno, los dos, es que eran la misma. Supongo que eran prácticas. Eran la misma empresa. El Nueva Andalucía era una versión vespertina del Correo de Andalucía. Y la redacción era compartida, estaban separadas por una mampara, ¿verdad? O sea que sí, estuve en los dos. Empecé en prácticas en Nueva Andalucía, después pasé unos meses al Correo y ya luego, justo en pleno proceso político de cambio, cuando la llegada de Felipe González, pues fundamos en Andalucía la edición de Diario 16, que se llamaba Diario 16 Andalucía, y ya empecé ahí, estuve un año y medio largo en el Correo y en el Nueva, y ya de ahí a Diario 16. Diario que estuve 13 supongo años. Que cuando cierra Diario es cuando ya pasas al Mundo de Andalucía, ¿no? Sí, bueno, tuve primero una pequeña etapa que cambié al Mundo. Cuando se fundó el Mundo, pues me llamaron y tal. Yo tenía cierta curiosidad, como el equipo era prácticamente el mismo. En fin, también se dividió el equipo entre el Mundo y el Diario. Y estuve de finales del 91 hasta el comienzo de la Expo 92. O sea, estuve como 6 meses, una especie de temporada en el Mundo. Y regresé a Diario porque quería, al final, esta cosa que te he dicho antes de los amigos, el Diario empezaba una crisis y yo no quería abandonar a mis amigos y compañeros en la crisis. Y efectivamente la crisis acabó 3 años después de muy mala manera. El Diario se nos cayó encima, literalmente.
El trabajo en la prensa regional a veces no siempre está bien valorado, pero yo sí que recuerdo, incluso estando aquí en Madrid, la cantidad de exclusivas, de investigaciones que se hicieron tanto en Diario 16 como en El Mundo, ¿no? Sí. O sea, que, Bueno, ese periodismo no... Yo creo que la prensa regional y la prensa local, siempre digo, son la sal de la tierra, son el periodismo, la sal del periodismo, y es posible que en este proceso de transformación que viven los medios, los periódicos escritos, no voy a decir impresos porque ya lo del papel es secundario. Creo que resistirá mejor la prensa local y regional que la prensa nacional y la prensa global. La prensa de proximidad es esencial para la articulación de la sociedad, para las articulaciones como... Eso lo saben muy bien los americanos. O sea, los periódicos locales americanos tienen un sentido comunitario formidable, formidable. Y es verdad pues que en la prensa local se han dado muchas exclusivas, pues en Andalucía completamente, pues desde los ERES hasta los tiempos de los años 90, el escándalo de Costa de Doñana, que era una urbanización de los amigos Costa de Doñana Felipe. que me habló Javier Caraballo. Sí, Rosell también te ha hablado de esto. Y de las cajas de ahorro, creo. De las cajas de ahorro, por ejemplo, el espionaje de la caja de ahorro, en fin, ¿no? Hacíamos bastantes cosas, no solo nosotros, quiero decir, en Valencia, la prensa valenciana ha sacado muchas cosas de la corrupción en Valencia, del accidente del metro, en fin, yo creo que es un elemento imprescindible al que, bueno, desde Madrid se le presta relativamente poca atención. Este concepto un poco típico de la capital, capitalino, de las provincias, ¿no? Esto pasa también en París respecto a Lyon o a Marsella o a Nantes. Y sí, a mí me parece que es un papel que la prensa local y regional ejerce un papel de articulación social muy importante. Esto, por ejemplo, lo saben muy bien los accionistas de Vocento, del Grupo Actual, porque son editores fundamentalmente de periódicos regionales, que hace 20 y tantos años compraron ABC para tener una presencia nacional, pero toda su trayectoria, todo su legado familiar es de periódicos locales de gran tradición, El Correo, Bilbao, La Verdad, El Sur, el Hoy de Badajoz, que es una institución en Extremadura, el norte de Castilla, fíjate lo que es el norte de Castilla, esa formidable escuela de periodistas, han estado de Delibe a Umbral o ahora Carlos Agarzo. Manu pasó por allí también, ¿no? ¿Quién? Manu Leguineche, ¿no? Yo creo que Manu también. Yo creo que también coincidió allí con... Sí. No sé si mucho tiempo. Oye, realmente el hacer ese periodismo, digamos, bueno, de investigación, el hacerlo en una ciudad donde más o menos la gente se conoce, tiene todavía más mérito, ¿no? Porque supongo que los aludidos en algunas informaciones, pues te toman café contigo o te encuentras con ellos, ¿no? Los tienes más cerca, te los encuentras, saben dónde vives, más a menudo. Saben dónde vives. Pero bueno, esto no, pero fíjate, yo sinceramente creo que es más duro en la prensa nacional, porque también tiene una ventaja, es verdad que más incómodo, te los encuentras, en fin, tienes un contacto más directo, pero también se les ve venir mejor. El ambiente civilino de Madrid es mucho más complicado de manejar, y es verdad que últimamente, con la crisis de publicidad de general del sector, los poderes locales, poderes generales, económicos, políticos, empresariales, tienen mayor poder, mayor capacidad de influencia sobre la cuenta de resultados de los medios locales, que al final, Javier, como tú bien sabes, la independencia de un medio depende de su cuenta de resultados, eso es así. Entonces ahora, bueno, pues claro, como la publicidad va desapareciendo, la publicidad comercial es muy escasa porque está en los grandes agregadores, en las redes, etcétera, pues es verdad que las corporaciones empresariales y las instituciones políticas pues tienen un peso en la financiación de los periódicos importante. Entonces ahí hay que lidiar con los límites de la independencia y de la viabilidad económica, pero si lo sabes hacer, y hay grandes periodistas que lo saben hacer, tampoco es excesivo problema, porque al final este oficio consiste en resistir a presión.
Sí, el que no sepa resistir la presión o no esté dispuesto a hacerlo, que se dedique a otra cosa. Yo creo que toda la vida en general y la vida laboral en particular consiste en resistir la presión. Pero en este oficio muy particularmente, porque el problema no es que te llamen por teléfono, el problema es que lo cojas. Ya. Lo de contar lo que alguien no quiere que se sepa, ¿no? Eso es. O sea, siempre te va a llamar alguien para pedirte la cabeza de un periodista o para pedirte que retires una información. Y ahí el responsable, el director, es el que tiene que evitar que esa presión llegue a su redacción, porque la autonomía de la redacción es innegociable. Te has movido por muy distintos géneros, ahora eres un gran columnista, reconocido y tal, pero anteriormente yo te recuerdo, fíjate, haciendo una crónica de sociedad, muy, a mí me gustaba mucho cuando en verano, pues creo que era en verano, supongo que también a lo mejor en otros momentos, pero estabas en Marbella, con aquellas historias, o Mallorca, ¿no? Con Carmen Rigal, me imagino. Lo pasaba muy bien porque me desintoxicaba mucho. María Eugenia Yagüe, ¿no? Era aquella gente veterana, ¿no? Con Rosa Villacastín, con los grandes paparazzi de los años 90. Yo lo pasaba muy bien porque desintoxicaba mucho del trabajo de la política, ¿no? Y efectivamente esto empezó porque Carmen Rigal, que hacía esto en El Mundo, se fue a la revista Tiempo entonces, y Pedro J. decidió mandarme a mí, todavía en Diario 16. Y bueno, pues la verdad es que lo pasaba muy bien. Yo siempre digo, en mi época de reportero frívolo y tal, lo pasaba muy bien, aprendías mucho, veías otro panorama. Y, hombre, yo antes de hacer esto, pues me leí mucho a los grandes cronistas sociales, desde Oriana Fallaci a esta americana, demonio, ya no me acuerdo del nombre, Elsa, no me acuerdo, para cogerle el tono, ¿no? Ese tono un poco entre cultural y un poco malvado, ¿no? Y bueno, me lo pasé muy bien y yo creo que, bueno, fue una bonita experiencia que además me permitió conocer a mucha gente y vivir, por ejemplo, el mundo de los paparazzi, el fascinante mundo de los paparazzi, sobre todo en la época aquella de los años 90, que era una etapa de... Hemos hablado de los cambios que ha habido, los cambios también en la crónica social. Es un señor con un teléfono móvil. Ahora quizá la crónica social, Ignacio, ha tomado unos derroteros. Sí, todo eso se empezó, todo eso cambió ya con los programas de televisión. Se cuida menos con los tómbolas, historias y se busca siempre el impacto, ¿no? Sí, bueno, son cambios también de la sociedad, el nivel de la gente de la que se ocupa esa prensa, digamos, del corazón, rosa, de colores, o como queramos llamarle, ha descendido mucho. Ahora ya los que se llamamos los famosos, ahora un famoso es uno cualquiera que tiene entonces se trataba de una cierta élite, llamada élite del espectáculo, de las artes, en fin, y eso baja mucho. Pero luego además la influencia de los programas de televisión, los Tómbola primero, luego el Sálvame y tal, lo convirtió todo en un chascarrillo de cotilleo. Las propias revistas se han banalizado mucho, pero bueno, todo, en fin, es también el signo de los tiempos. Las redes, la influencia de las redes en esto lo ha cambiado todo, claro. Luego viene ya, siguiendo un poco un recorrido cronológico, entras en ABC. ¿Qué es lo que haces en ABC al principio? Con El Siglo. Ya como columnista, estuviste en el final Siglo. de 2000, sí. Sí, ¿y qué te iba a decir? En el ABC llegas a ser director en una etapa así, yo creo que complicada, ¿no? Porque es en el verano de 2004, se había producido el 11M, sustituías me parece que era José Antonio... José Antonio Salzadejo. Sí, además creo que dentro del periódico había habido también algunas cosas. ¿Cómo lo viviste? Porque, claro, no es lo mismo estar escribiendo, que es lo que has hecho toda tu vida, a dirigir un equipo, ¿no? Bueno, yo, vamos a ver, si quieres comentar un poco... Yo dirigía los equipos en Diario 16 en El Mundo, los dirigía a Paco Rosell como director y yo era el subdirector, es decir, que, digamos, el jefe de la redacción. Pero precisamente cuando me cambié a ABC fue porque estaba muy quemado de ese trabajo, porque además las estructuras tanto del Diario como del Mundo en Andalucía pues eran relativamente reducidas y aquello era un ejercicio de que te levantabas, te ibas al periódico, salías del periódico y te acostabas, no había vida personal, en un momento que eso quema, ¿no? Y entonces ese fenómeno de burnout, bueno, pues me llevó a
a negociar con ABC una posición más de escritor. Yo quería estar en los contenidos directamente, ya quería salir un poco de la brega de la redacción, ¿no? de la carpintería de redacción, compaginándolo además con el articulismo diario, con reportajes, con información. Era una carga. Hombre, se puede, cuando tienes 30 y tantos, 40 y pocos años, lo puedes hacer, pero hay un momento que te quemas. Y lo que negocié fue entrar como columnista y escritor, digamos, de referencia, pues hacer grandes reportajes, entrevistas y tal. Pero fíjate, al cabo de un cierto tiempo, de 3 o 4 años, me dicen que sí acepto la dirección. Me lo propuso José Antonio Zarzalejo. Y claro, pues es de esas oportunidades que si les dices que no, te lo dijo José Antonio, me dijo, si dices que no, te vas a arrepentir toda tu vida. Porque al principio dije que no, y que no lo veía. Y bueno, pues fue una etapa corta, de unos 15, 16 meses, creo, prematura. Yo llegué prematuramente a la dirección de ABC porque no conocía bien los mecanismos entonces del periódico. Era trasladarme de Sevilla a Madrid, además. Yo venía a Madrid con cierta frecuencia y tal, pero no tenía la dinámica de la redacción, no la conocía bien. Y yo creo que ni yo conocía bien el periódico y a los accionistas, ni los accionistas me conocían bien a mí. De modo que aquello duró lo que tardamos, los accionistas y yo, en darnos cuenta de que lo que ellos querían no era lo que quería yo y lo que quería yo no era lo que querían ellos. Tardamos 5 minutos en ponernos de acuerdo. Es curioso que el diario ABC, con toda la historia que tiene detrás, ¿no? Aquí estuvo también Luis María Ansón, y decía, vamos a ver, un periódico en el que, de ideología liberal, si quieres, moderada, había colaboraciones, él citaba pues, a Marcelino Camacho, citaba a Rafael Alberti, a gente que había, yo creo que Neruda llegó a escribir en ABC, probablemente, ¿no? Sí, quizá. Eso una tercera. Eso es pasado, ¿no? No me refiero ya en concreto en la ABC, sino un poco en la prensa en general. No debería los serlo. editores quieren que seas... Sí, no debería serlo. Fíjate, yo una de las primeras cosas que intenté cuando llegué a la dirección de ABC fue fichar a Vargas Llosa. Y bueno, conseguí además que en fin, la empresa, el consejero delegado, me autorizara a negociar con él en blanco. En blanco quiero decir sin cantidades, lo que él pidiera, vamos. Y me dijo una cosa que siempre he tenido en cuenta, me agradeció mucho y me dijo, yo prefiero escribir a contracorriente en El País que ser una firma más en la línea ideológica del ABC. Esto es muy importante. Sí. Esto es una historia muy importante. Los lectores, pasa que en estos tiempos, esto era claro hace 20 años, pero en esta época de polarización las audiencias no lo entienden bien, O sea, los colaboradores del País, por ejemplo, críticos con la línea de Sánchez, sufren el rechazo de los lectores y viceversa, pues en ABC o en El Mundo, si los colaboradores ahí no vamos a dar nombres, pero hay casos en concreto con el gobierno, pues te provocan a los lectores una cierta reacción. Este es uno de los males del oficio, el sesgo de confirmación o el sesgo de complacencia. Los lectores buscan en los medios la confirmación de sus prejuicios ideológicos o culturales o morales o emocionales, y el periódico tiene que tener una línea editorial. Evidentemente el periódico es un proyecto ideológico, cultural e industrial, por supuesto, pero empresarial, pero sobre todo es un proyecto intelectual. Por tanto tiene que defender unos valores, un ideario, que es lo que además permite la libertad de prensa. Es decir, no se trata de que todos los medios acojan a todas las opiniones, pero sí para que el lector pueda, o el espectador pueda saber que cuando sintoniza, o el oyente pueda saber cuando sintoniza una cadena o compra un determinado periódico, hombre, hay ahí una cierta defensa general, genérica, de unos valores políticos, morales o culturales. Pero por encima de eso hay una cosa mucho más importante que es esencial, que es el anclaje en la realidad. Lo que los filósofos llaman epistemológico, ¿no? Tú puedes hacer interpretaciones de la realidad, lo que no puedes es falsear la realidad, ni menos ignorarla. Entonces, esto a los lectores no les gusta, a muchos lectores, a muchos espectadores no les gusta, porque el populismo, la dialéctica de la polarización, ha creado las realidades alternativas.
Eso que decía Trump, esto me lo dicen los periódicos, pero esto es mentira, la verdad es lo que digo yo, no, la verdad es lo que decían los periódicos, y se lo demostró el Washington Post con una lista de todas las cosas que había dicho Trump que eran mentiras, y salieron más de 3.000 en el primer mandato. Entonces, claro, cuando los políticos y en general los agentes públicos establecen una corriente de afinidad sectaria con sus simpatizantes, los simpatizantes no quieren saber la realidad y rechazan al que se la pone por delante. Y esto en los periódicos es un asunto delicado de manejar cuando vivimos de las audiencias y ahora más con de los clics y de todo eso, ¿no? Pero hay que hacerlo, es que hay que tener... Es decir, la independencia, el ejercicio de la independencia que tradicionalmente ha sido respecto a los llamados, que antes se llamaban poderes fácticos, políticos, empresarios, grandes presidentes de clubes deportivos, etcétera, etcétera, gente. Ahora hay que pelearla también contra las propias audiencias, que no quieren que seas autónomo, no quieren que tengas un pensamiento libre. Y los políticos también quieren... De otra manera, a veces hay que llevarle la contraria al público en aras de la defensa del principio de realidad. Los hechos son sagrados, las opiniones son libres, pero al final aquí ahora últimamente hay una especie de cultura del relato, la frase del relato que se quiere imponer y que, aunque como tú decías, a veces está fuera de la realidad, al final, después de mucho machacar de la GIPRO, acaba imponiéndose. ¿Tú crees que la gente acaba creyéndoselo? Sí. Estamos en una realidad ficticia. Sí, rotundamente. Estamos en las realidades alternativas, que son ahora mismo la base de la política. Esto es muy peligroso porque la democracia, como régimen de opinión pública, se basa en que los ciudadanos estén bien informados. Y si están mal informados, toman decisiones equivocadas. Bueno, equivocadas. La voluntad del ciudadano nunca se equivoca, es la suya y se acabó. Pero mal basadas en elementos erróneos, ¿comprendes? Eso es esencial. Pero sí, sin duda, porque ahora mismo los aparatos políticos tienen mucha más capacidad de penetración que los medios de comunicación, porque dirigen la conversación en las redes sociales, básicamente. Y porque los intermediarios que tienen cierto capital simbólico, que es, a mi juicio, primero la prensa, después la radio, después la televisión, pero no ya solo, y los científicos, y los académicos, y los universitarios, y la gente que siempre ha tenido el capital simbólico de un depósito previo de confianza, que tú sabes que por su formación o por su trayectoria te merece un respeto y una confianza, están siendo arrasados por el universo de las redes, que es una selva donde la gente cree que está ejerciendo un pensamiento libre o una opinión libre, sin darse cuenta de que está mucho más intervenida que nunca por muy pocos elementos, desde los tecnomagnates hasta los trolls de Putin que funcionan y de otras potencias, o de China, que funcionan como creadores de realidades falsas, de relatos. Pero esos relatos están decidiendo la política y funcionan con mucho más peso que el relato periodístico, que no tiene que ser un relato en ese sentido. El relato en el sentido que estamos hablando, el relato político es crear un argumento fácil de aceptar por los simpatizantes y que no tenga nada que ver con la realidad. El relato de los medios es justamente un relato basado en la realidad y es una lucha complicada y ahora mismo desigual. Pero, hombre, también tenemos algunas satisfacciones. Estamos viendo, por ejemplo, cómo frente al argumento, al relato de la máquina del fango, por ejemplo, aquí en España, se va imponiendo una realidad, que es la de una corrupción instalada desde el minuto 1 de la llegada de Pedro Sánchez, y que está aflorando en cascada como un turbión desde las instancias judiciales, desde la policía y desde los medios. Y creo que eso, el papel de los medios en este proceso ha sido crucial. Y ha habido que enfrentarse a un relato político trumpista, claramente trumpista, del fango.
estos son bulos, estos son los pseudomedios, durante mucho tiempo, etcétera. ¿no? Esta misma casa ha sido señalada directamente. Hay una cosa que tú haces hincapié en alguna entrevista. Pero la realidad es muy terca a veces. Pues, alguna vez haces hincapié o subrayas el tema de los muros, ¿no? Nosotros, bueno, nuestra generación vivió la transición, el consenso, el diálogo, quizá por miedo a volver a las andadas, ¿no? Pero realmente, ¿qué ha pasado para que se haya levantado ese muro? Y parece ser que ya no es posible ni siquiera el diálogo entre el líder de la oposición y el presidente del gobierno. O sea, es una sociedad, ¿no? Vivimos en una sociedad sin consensos, ni consensos políticos, bueno, ni consensos institucionales, que son los fundamentales, ni consensos políticos, ni consensos ideológicos, ni consensos sociales, ni consensos sociales. Lo único que provoca consenso social es la selección española y durará 2 días más, o sea que del triunfo del Mundial. Y esto es muy peligroso. No es un fenómeno exclusivamente español, ya digo, o sea, el éxito de Trump en la ruptura de esos consensos básicos de Estado está pasando en Francia, está empezando a pasar en Alemania. Esto que se decía durante la época brillante de la democracia occidental, que es la época de la posguerra avanzada, digamos, a partir de los años 50-60, se basaba en lo que no sé qué político inglés decía, hombre, al final esto consiste en que cuando hay unas elecciones y cambia el gobierno, los simpatizantes del gobierno no se vayan inquietos a la cama a dormir. Que sepan que el que venga pues le va a cambiar las prioridades, le va a subir o bajar los impuestos, le va a menos intervención y va menos déficit. Pero y además estaba Europa, la Unión Europea, que trazaba las líneas maestras gracias a un consenso básico entre izquierdas moderadas y derechas moderadas, socialdemócratas y democristianos liberales. Eso se ha roto, se está rompiendo. Se ha roto deliberadamente, ¿eh? O sea, esa es la irrupción del populismo. Y España no ha sido ajena a ese proceso, particularmente desde la irrupción de Pedro Sánchez, que traía en la cabeza el proyecto de romperlo, claramente. O sea, traía en la cabeza un proyecto frentista, proyecto ideológicamente, en mi opinión, ideológicamente inoculado por Zapatero, que lo esbozó en su etapa de mandato, pero no lo ultimó, entre otras cosas porque no le hacía falta, porque todavía el PSOE arrastraba esa etiqueta de partido que traía de Felipe González, de partido mayoritario, y ganaba las elecciones. Bueno, tenía que hacer a lo mejor algún pacto con minorías y tal, pero bueno, igual que PP y tal, no lo necesitó. Sánchez sí lo necesitó porque ya había irrumpido, a partir de la crisis de 2010, 2012, había irrumpido Podemos, etcétera, había un descontento con el sistema, y el PSOE se estaba desplomando, y urde la estrategia del frente. La estrategia del frente necesita un muro, o sea, es un muro o un vacío, una trinchera. Nosotros y los de enfrente. Y eso lo ha construido muy bien Sánchez con éxito pleno. Con éxito pleno porque además ha conseguido que el espacio de encuentro, los espacios de centro salten por los aires. Y ahora tienes o Sánchez con sus Bildu, sus postterroristas, sus golpistas catalanes y su extrema izquierda de Sumar y de todo eso, y enfrente el PP y Vox. El espacio de centro ha saltado por los aires. Y esta es la acción electoral a la que vamos, es decir, no hay otra. ¿Tú crees que realmente...? Esto obliga a elegir un mal menor, claro. ¿Crees, Ignacio, que estamos asistiendo a un proceso de deriva democrática? O sea, hay gente incluso que ya llega a decir que Sánchez es un peligro para la democracia. ¿Tú suscribes esta visión o no? Ampliemos el foco. A mí me preocupa la degradación de la democracia liberal, que es un oxímoron, pero en fin, por llamarlo la democracia reconstruida a partir de la posguerra europea. Una democracia que es voto, es ley y es instituciones. Es parlamentarismo, instituciones. Eso está pasando en todas partes, como te decía. Las próximas elecciones francesas pueden ser unas elecciones entre un frente de extrema derecha, o sea, entre la extrema derecha y la extrema izquierda, entre Abascal y Pablo Iglesias, por entendernos, que serían Le Pen y Mélenchon, ¿no? Las inglesas también van por el mismo camino. Entonces, ahí hay el problema es que las nuevas generaciones ya no tienen un apego sentimental a la democracia como
la guía, el elemento de resolución de conflictos y de convivencia. Porque se han acostumbrado, porque ya han vivido más los defectos de la democracia, el desgaste de la democracia que su momento estelar. Y en España ha pasado claramente. En España el espíritu de la transición pues ya no es compartido por las generaciones más jóvenes, ¿no? Más jóvenes por debajo de 45 o 50, vamos. Y esto me preocupa casi más que lo de Sánchez, porque a Sánchez se le puede echar con unas elecciones, y de hecho estuvo a punto de ocurrir, y le faltaron unos pocos cientos de votos, miles de votos. Me preocupa qué pasa después de Sánchez. Efectivamente, si Sánchez continuase, en mi opinión, hay un peligro grave de desmantelamiento del sistema constitucional y su sustitución por un populismo democrático, un populismo con urnas, una autocracia con urnas, que es el modelo de Turquía, el modelo que había en Hungría con Orbán, el modelo en que hay en algunas naciones latinoamericanas. Pero eso se puede cambiar, quiero decir, oye, es cuestión de que contar los votos, ¿no? Sin embargo, el legado de Sánchez cuando se vaya, que tiene muchos visos de irse el año que viene, es muy peligroso, porque lo que deja es lo que hablábamos antes, una sociedad sin espacios de encuentro. Y si eso es una sociedad entre la derecha y la extrema derecha por un lado y la izquierda y la extrema izquierda por el otro, si no hay espacios de consenso, salta por los aires la convivencia. Y justo eso, el modelo que vivimos todavía, el modelo de la Constitución del 78, se basa en eso, en un elemento, en un armazón institucional, instituciones y leyes que permitan que haya alternancias de poder sin alteración de los principios de convivencia. Eso es lo que ha hecho saltar Sánchez por los aires. Me estaba acordando ahora de un libro que tú escribiste, que era El huerto del asistente. Pero fíjate que era la historia de Juan Guerra, del escándalo que ahora yo, con la distancia que nos separa de aquellos años, ¿no? Claro, fíjate. Años 80, 90, 91, hace 35 Eso no dejaba de ser una anécdota comparado con lo que estamos viendo ahora, ahora, ¿no? Aquello fue el principio... Era una cosa menor, digamos, ¿no? Hoy cuando miro ese libro digo yo, o no lo escribiría así, ¿no? Claro, lo que pasa es que fue el primer episodio así notable que afectaba además a un vicepresidente del gobierno, le había puesto un despacho al hermano, lo que hacía básicamente era un poco... Un enchufe como algún otro que... Sí, un poco hacía lo de Urdangarín, sí, ¿no? pedir cosas a la gente sin necesidad de decir vengo de parte, pero claro, cuando, como decía uno de los alcaldes de aquella época, decía, hombre, es que no es lo mismo que te llame Juan Guerra que te llame otra persona. Eso es exactamente lo que hacía Urdangarín. Urdangarín no decía vengo de parte del rey, simplemente hacía las cosas. Bueno, luego resultó, hubo un largo proceso judicial y ni lo condenaron a 2 o 3 y creo que a Juan le cayó algo por infracciones fiscales. A su hermano le costó... Claro, pero a Alfonso le costó un enorme escándalo público y al final le costó perder la confianza de Felipe. Esto lo contaba muy bien la fallecida María Antonia Iglesias en un libro de entrevistas que se llamaba algo así como El cambio de la vieja guardia o algo así, donde hacía entrevistas a todos los protagonistas del PSOE en aquella época. Y hay un momento que Felipe dice, con esa crueldad con que era capaz de hablar Felipe, porque habla Felipe, habla Guerra, hablan todos y hablan unos de otros, ¿no? Hay un momento que Felipe dice, llegó un momento en que yo entendí que Alfonso era el problema y no la solución. Así de claro lo dice. Es que el otro día te leía en una de tus columnas de ABC esa falta de responsabilidad, asumir una responsabilidad cuando ocurre una catástrofe. Por ejemplo, te referías al caso de los trenes, del accidente en Córdoba y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí ya vale todo, porque ¿por qué no limite? O sea, no ha habido asuntos de una gran, ¿no? Sí, trascendencia, estamos hablando porque otra de las cosas que ha conseguido Sánchez es abolir de facto el concepto de la responsabilidad política. Eso. Es decir, mientras no me condenen, aquí no se adopta ninguna decisión. Y además tuvo el cinismo de uno de los días, no me acuerdo cuál fue, a propósito de qué fue, bueno, pues lo de Ábalos, creo, dijo, oye, usted no asume ninguna responsabilidad política. Y dice, sí, yo asumo la responsabilidad política. O sea, asumir responsabilidad política era decir, sí, asumo responsabilidad, y que os den. Claro,
Por eso te digo, claro, que, hombre, Alfonso tampoco se quería ir, al final lo terminó quitando Felipe, pero hubo un proceso de depuración de responsabilidad política por una cosa que hoy nos parece una chiquillada casi, ¿no? Fíjate, además, te voy a comentar una cosa, porque al cabo del tiempo, Alfonso Guerra y yo somos muy amigos y compartimos, por ejemplo, un sillón, mesa en la Academia Sevillana de Buenas Letras. Quiero decir, yo he criticado con muchísima dureza a Alfonso Guerra. Alfonso Guerra ha criticado y despreciado a los medios cuando tenía el poder, con una virulencia extrema y presionaba y tal. Pero esa generación es capaz de encontrar espacios de convivencia y de encuentro, de recuperar espacios de encuentro. En la actual esto es muy difícil. Es decir, la política actual está dejando un legado de cenizas. Un legado de cenizas. Tú ves ahora mismo que dos personas que se detestan, porque se detestan, como Felipe y Aznar, pues son capaces de compartir espacios públicos para dar un mensaje justamente de intentar parar esta deriva de enfrentamiento que es político, pero empieza a ser cívico, porque es que ya tenemos problemas, Javier, para hablar con los amigos de política. Pues te decía antes de la selección ha obrado el milagro de que cientos de personas estuvieran viendo los partidos del Mundial en las pantallas estas de la calle y no se preguntaba a ninguno a quién votaba ni si qué opinaba de Sánchez, se abrazaban con los goles, pero cada vez es más reducido ese espacio de convivencia. Otro libro tuyo es Cataluña, la herida de España, ¿no? Ahora se ha producido el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Tú crees que realmente la amnistía, las concesiones han conseguido esa pacificación aparente, o que eso puede ser también como lo de la selección, que una vez que pase, si hubiera un gobierno de derechas, volveríamos a las andadas también? ¿No? A ver, yo no creo que hayan conseguido la pacificación, han conseguido un apaciguamiento. Aparentemente la sociedad está han conseguido un apaciguamiento, sin duda, pero aunque lo hubiera conseguido, el precio no lo vale. Es decir, la corrupción para mí es el mayor acto de corrupción, la corrupción, es que lapsus. La amnistía es el mayor acto de corrupción política cometido en España desde que se murió Franco. Lo digo con toda claridad. O sea, comprar una investidura mediante la impunidad de unos tíos que habían dado un golpe contra el Estado, no del Estado, pero contra el Estado, y hacer una ley redactada por esos mismos tipos, es decir, por los beneficiarios de amnistía, es una simonía política de unas proporciones insólitas e inéditas en un país europeo, aunque hayan convencido, haciendo lobby político, al tribunal de que se lave las manos y le compre el argumento de la reconciliación. O sea, a mí la joya de Zapatero, las putas de Ábalos, o el dinero que se hayan llevado, ¿verdad? Esto... Los cargos de la SEP y todo eso. Pero esto, como los de Bárcenas o lo otro, esto va a pasar siempre. Siempre va a haber gente en política que meta la mano y se lleve dinero a su bolsillo. Lo que hay que hacer es descubrirlos y juzgarlos y, en su caso, condenarlos. Esto va a pasar siempre. Pero lo otro, la corrupción política, es inédita, absolutamente inédita, Javier. Y ahora sobre la reconciliación. Lo que se ha producido es un apaciguamiento. Pero, ojo, un apaciguamiento después de haberlos metido en la cárcel y haber aplicado, a mi juicio, de una manera muy suave y pusilánime, el 155. Pero bueno, entendieron el mensaje. Y es verdad que ahora mismo pues, el procés no sería viable. Pero ellos, y además lo dicen, no van a dejar de trabajar para conseguirlo. Y cuando cambie el gobierno y haya un gobierno de centro-derecha o de derechas o de extrema derecha, eso se reactivará. Un gobierno que ponga énfasis en la nación. Al final, Javier, el debate político en España sigue siendo, desde el 98, el concepto de nación. Y que inexplicablemente la izquierda, después de haberlo asumido bien durante la transición, ha renunciado a él. La plurinacionalidad, se ha renunciado a él además por razones tácticas, no estratégicas, porque si a alguien le conviene la nación, a su discurso, la nación de ciudadanos iguales, es a la izquierda, porque es el discurso de la igualdad. Y lo que se está es rompiendo la igualdad, y todo el esfuerzo del separatismo catalán y del nacionalismo catalán y del soberanismo es para romper la igualdad entre los españoles. Y en el País Vasco, después de haberse disuelto ETA y tal, pues está volviendo, va a volver al poder del País Vasco por la vía institucional, sin haberse arrepentido, sin haber pedido perdón. El proyecto de ETA está a punto de ganar las elecciones en el País Vasco. Pero esto se lo merecerán los ciudadanos vascos si ocurre.
Ya. El problema catalán ahora mismo es... Por no haber puesto suficiente énfasis en el rechazo de ese problema proyecto. catalán no es ahora mayor que el problema vasco. Siempre hablábamos del problema vasco. Ahora, cuando existía el terrorismo... Esto lo decía siempre Aznar, incluso cuando estaba ETA. Decía, no, el problema del País Vasco es el terrorismo, pero el problema de la nación es Cataluña. Sí, pero puede resurgir en el País Vasco. Hombre, lo que pasa es que el País Vasco tiene poca masa crítica masa crítica de población, quiero decir, para aspirar a constituirse en una nación. Ellos lo saben, por eso tienen siempre puesta la mira en Navarra. Pero si Bildu gobierna el País Vasco, va a resurgir otra vez el problema del nacionalismo en Euskadi. Lo que pasa es que el de Cataluña es más constante, más articulado, mucho más articulado, más socialmente, más impregnado socialmente. Y eso está ahí. Y habrá un proceso 3.0, no sabemos cómo, probablemente no volverán a poner urnas de cartón probablemente mucho tiempo, o de plástico, pero habrá un proceso, y hay un proceso que ya han culminado, entre otras cosas gracias a Sánchez, que en vez de separarse ellos del Estado, de irse ellos del Estado, han empujado al Estado hacia afuera. La presencia del Estado en Cataluña ahora mismo es meramente simbólica y cada vez menos. Con toda tu larga trayectoria y bueno, en una etapa además en este país desde los años 70 y tantos hasta ahora, en tu opinión, ¿quién ha sido el mejor presidente del gobierno y quién ha sido el peor? Si se puede, si lo tienes claro, hay gente que está ahí entre Felipe y Aznar. Yo creo que el Felipe de los 8 primeros años, de los 6 primeros años, porque empezó ahí todo, a partir del 7º año empezó todo empezó la corrupción que siempre ataca y tal. Y el Felipe de los 7 primeros años y el Aznar de los 4 primeros. Sí, sin duda. Eso los pondría más o menos a la par, porque además fueron 2 procesos de reformas muy intensos y que dieron impulso. Probablemente, hombre, Felipe tiene mejor prensa porque Aznar es menos simpático. Y el peor, tengo dudas entre Zapatero y Sánchez. Creo que Sánchez más, creo que siendo muy parecidos a Zapatero no le dio tiempo o no le hizo falta consumar algunas de las felonías que está consumando Sánchez. Pero tengo una crítica muy dura para Mariano Rajoy. O sea, Mariano Rajoy el legado de Mariano Rajoy es Pedro Sánchez y eso le va a pesar siempre. No lo vio venir. Por dejación un poco. Por dejación en el proceso. Permitió además, el proceso es lo que facilita la eclosión de Vox. Se rompe la derecha que recibe unida de Aznar. Rajoy se rompe en el proceso. Se rompe con Ciudadanos y se rompe con Vox. Eso es responsabilidad de Rajoy. El no haber interceptado, el haberse limitado a aplicar un 155 muy superficial, que le entregó el poder otra vez a los nacionalistas, en vez de haber aprovechado el estado de opinión que había en España en ese momento, que era un estado de opinión del 80% de los españoles contra aquella rebelión insólita, injusta y además claramente delictiva, no lo aprovechó. Y el cambio que lo aprovechó fue Sánchez, que encontró ahí la vía, dijo, los recojo a estos, los paso a mi bando, y encima además Rajoy no vio venir a Vox, no vio venir a Ciudadanos, no vio venir a Podemos en su momento, y no vio venir a Sánchez, que le preparaba una moción de censura a la vista de todo Madrid, y no se dio cuenta. El legado de Rajoy es Sánchez. Y ya que no es el rescate, es salvar el rescate, nada, es la pasividad política. No. Me parece el político nefasto de la derecha española contemporánea. Oye, bueno, pues ya tenemos que ir terminando. Pero vamos, sin duda, que no quede duda, el presidente más pernicioso para España es Sánchez. Es Sánchez, ¿no? A ti tú has conseguido o te han otorgado los principales premios periodísticos que tenemos en nuestro país, ¿no? Desde el Mariano de Cavia, César González Ruano, Julio Camba, Delibes, etc. Es que Delibes. También hay otro premio importante para los andaluces, ¿no? El Romero Morube. Romero Morube. Sí. Quiero decir,
bueno, no sé si es que eso ya colma un poco tus ambiciones, pero ¿cuál de ellos te hizo más ilusión o tiene algo especial para ti? Porque supongo Mira, que es Javier, difícil elegir, los ¿no? premios, yo digo siempre, los premios tocan, como la Bonoloto. Hay momentos que te dan uno, luego más o menos tienes un momento de cierta, te pones de moda, entre comillas, tienes un momento de cierto aprecio colectivo en la profesión y tal. Y te caen casi en cascada, los van dando y tal. Hombre, el premio más prestigioso del articulismo español es el Cavia, sin duda. Raúl del Pozo, cuando se lo dieron, dijo que era el toisón de oro del periodismo. Sí, claro, uno cuando es chico y quiere ser periodista piensa que sueña con que te van a dar el Cavia, con ganar el Cavia, sin duda, ¿no? Sin duda. Hombre, por el jurado también, el González Ruano, porque el jurado estaba Alcántara, estaba Vicente Verdú, estaba Gala, estaba Usía, había una serie de maestros del articulismo. Pero bueno, sí, hombre, el premio de articulismo español es el Cavia y bueno, el jurado un año se equivocó y me lo dio a mí. Pues muchas gracias, Ignacio, y ha sido un placer charlar contigo. Ha sido muy interesante conocer tus opiniones sobre la prensa, sobre la situación política en la que estamos metidos, ¿no? Un placer, Javier, hablar contigo, viejo compañero, y hacerlo en esta casa, a que le tengo respeto y afecto, aparte de amistad personal con su director, con Álvaro Nieto. Y ha hecho un trabajo muy importante. Esto que hablábamos antes sobre el trabajo de denuncia de la prensa, pues en esta casa tiene un papel del que se puede enorgullecer al respecto. Pues encantado. Muchas gracias.